soy Florentina Gamarra. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Lo que fija el fantasma es una solución imposible. Hay una escena que se repite, una posición que se reitera, un modo de caer siempre en el mismo lugar, y eso lo comanda el fantasma. No es precisamente soñar despiertos, sino que es algo estructural y silencioso. Y por esa razón es tan difícil de tocar, de conmover. Hoy les propongo hacer un recorrido que parte del concepto que Lacan elabora a lo largo de varios seminarios y que tiene la particularidad de ser al mismo tiempo lo que más limita al sujeto al tiempo que lo sostiene. Es precisamente este matema que Lacan escribe, sujeto barrado losange A, que no se trata ni del sujeto ni del objeto, por eso podemos decir que es una fórmula tramposa, porque la relación entre el sujeto y el objeto no es la que propone la modernidad, podríamos decir, ¿no? Afuera el mundo y acá adentro yo, y entre los dos una brecha que habría que saltar, ¿no? La apuesta lacaniana es que el sujeto y el objeto se sostienen mutuamente, uno implica al otro, y esa articulación, esa soldadura, podríamos decir, es precisamente lo que constituye el fantasma. Entonces, esa fórmula clásica, sujeto dividido, losange A, es precisamente lo que indica que en esa figura del losange está lo que los une, ¿no? Ese rombo que se parece más a un diamante partido, que indica 4 operaciones lógicas, ¿no? A la vez, podríamos decir, conjunción, disyunción, inclusión y exclusión. Es decir, que el sujeto está en el objeto y el objeto está en el sujeto. Están juntos y separados al mismo tiempo. Pero sin esa tensión, ninguno de los dos es posible. Y esto que estamos diciendo tiene consecuencias clínicas muy importantes. Cuando Freud se preguntaba en Pegan a un niño, ¿dónde está, ¿no?, el sujeto en la fantasía? La pregunta tenía sentido precisamente porque el sujeto se localiza en ambos lugares de la escena, ¿no? Es el que mira, es el que recibe la mirada, ¿no?, o el que recibe la paliza, es el que actúa. Entonces, el fantasma no describe una posición, solo una posición, sino que hay en juego 2. Empecemos por decir que el sujeto paga un precio por su existencia, es decir, para poder entrar al campo del otro, al lenguaje, y para entender qué le da consistencia, qué se fija en el fantasma respecto del sujeto, hay que entender cuál es la función, ¿no?, que el fantasma cumple, desempeña. La entrada del sujeto entonces al campo del otro es por medio de un significante que lo fija, lo petrifica. Y eso tiene un costo, ¿no?, que lo salva, en una especie de elección forzada, por supuesto, lo salva de su desaparición. Entonces, la operación que se describe como alienación y que es una elección forzada, ¿no?, que se plantearía en estos términos, ¿no? O te alienas al sentido que ofrece el otro, ¿no?, el lenguaje, en este caso, la cultura, la familia, etc., o quedas afuera. No hay una salida simple en este asunto, ¿no? Es como la extorsión de la bolsa o la vida. Si se entrega la bolsa, se pierde la bolsa, pero se conserva la vida. Si no se entrega la bolsa, se pierden las dos cosas, ¿no?, la bolsa y la vida.
Entonces el sujeto se aliena, se identifica con un significante que viene del otro, ese uno podríamos decir, ese primer nombre, ese primer rasgo con el que alguien lo reconoce o precisamente es el lugar que en el otro encuentra. Y de esa identificación queda algo irremediablemente perdido. Por eso decimos, hay una falta en ser, que es la marca misma de haber pasado por el lenguaje, ¿no? Ese pasaje por el lenguaje y que petrifica al sujeto en un significante al mismo tiempo, ¿no? Constituye su falta en ser. Pero ahí no termina la historia, porque el sujeto también nota que el otro tiene fallas o que al otro hay algo que le falta. Hay algo en el discurso del otro que no responde, ¿no? Que deja intervalos, que deja ansias, que vacila incluso, que falla en la respuesta al sujeto respecto de su existencia. La cuestión es que frente a esa opacidad, digamos, el sujeto articula una pregunta. ¿Qué voy? ¿Qué me quiere el otro? Y la primera respuesta que se da, que construye, es, me quiere a mí, ¿no? O quiere esto de mí. Y entonces se ofrece como objeto para tapar esa falta. Enigmática, por supuesto. La segunda operación, la separación, es precisamente el momento en el que hace entrada el objeto, ¿no? Tengamos en cuenta que esta segunda operación ubica una dimensión lógica del tiempo, por eso decimos segunda operación, no es cronológica, ¿sí? Esta operación, digamos, inaugura, podríamos decir, la dimensión del espacio, ¿no? Que es la que tiene que ver en este punto con la entrada del objeto. Y ahí entra en juego el objeto A, ¿no? Al ofrecerse como el objeto que completaría al otro, el sujeto no puede colmar la falta del otro, sino que encuentra una respuesta a su propia falta. Ocurre entonces una especie de torsión lógica, podríamos decir, ¿no? La falta del sujeto no es lo mismo que la falta del otro o la falta en el otro, pero es por esa falta en el otro del otro que el sujeto puede positivizarla, podríamos decir, ¿no? Va a poner algo en ese lugar. El sujeto encuentra algo de ser en ese objeto que él mismo encarna para el otro. Por eso decimos que el fantasma opera como sostén, ¿no? Y al mismo tiempo es una ilusión necesaria, por supuesto. Entonces, ¿para qué sirve el fantasma? Para no desaparecer. Ahora bien, el sujeto del inconsciente, ¿no? Es movimiento, ¿no? Es deslizamiento significante. El sujeto dividido es vaciado por definición y no puede consistir en ningún significante, ¿no? Por eso decimos que el sujeto es lo que un significante representa para otro significante. No tiene ser propio, no tiene consistencia. Y el fantasma viene a velar eso. Suelda un objeto al sujeto errante y vacilante, ¿no? Y le da ilusoriamente una unidad. Es una solución en el plano del ser, no una verdad, ¿no? Es una ficción que funciona como axioma. Entonces el fantasma es lo que organiza el lugar del sujeto. Es la escena de fondo sobre la que todo lo demás, todo el campo de las relaciones con los objetos, podríamos decir, con el mundo, se sitúa, se enmarca. El fantasma entonces no solo articula al sujeto con el deseo, ¿no? Esa pregunta por qué quiere el otro, qué me quiere el otro, ese anclaje en el deseo, sino que también, en tanto inherente al objeto, a la relación que el sujeto establece en torno a ese objeto, tiene un núcleo de goce. El objeto A es ese plus de gozar, viene a indicar ese plus de gozar, es decir, algo de ese goce perdido en la alienación se recupera en el fantasma, ¿no? Perdido en ese movimiento, alienación, separación, se recupera por la vía fantasmática y es precisamente ese goce lo que vuelve tan inamovible, tan fija,
tan repetitiva la escena fantasmática. Entonces, no se trata solo del registro simbólico, ¿no? La cosa es mucho más compleja, porque se pone en juego que el cuerpo, que eso ahí, ¿no? El otro, el cuerpo, goza, eso goza en el cuerpo. Y es precisamente el punto que conlleva una satisfacción paradojal, ¿no? Nuevamente acá caemos en el gran problema de la satisfacción paradojal. Insisto con la cuestión paradojal para no ubicar ahí la responsabilidad subjetiva en esa satisfacción, ¿no? Por supuesto que el sujeto no puede hacerse responsable del goce, porque no le pertenece. Entonces, pensemos ahora qué función, con todo lo que dijimos hasta acá, desempeñaría la angustia. La angustia, siendo la señal de que algo falla, de que algo en la operatoria del velar la falta fracasó, y entonces, si por medio del trabajo analítico se trata de tocar, de conmover, podríamos decir, algo del fantasma, va a ser por la vía de la angustia, en tanto algo de la falla se ponga en juego. Por supuesto que esto no se trata de desarmarlo, ¿no? Mucho menos de interpretarlo, porque no podemos abordarlo por la vía de la palabra. ¿Sí? Esto es importante, digamos, porque el fantasma no se interpreta. No se interpreta, ¿qué quiere decir? Que como no puede articularse por la vía de la palabra este punto inherente a la repetición, a lo que no cesa, ¿no? Por no poder ser capturado por la vía significante, hace que, por sobre todo, digamos, no se trate de eliminar la respuesta que el sujeto construyó, sino que se trata de algo más fino, podríamos decir, que es localizar la escena, poder recorrerla, bordearla de otro modo para que el sujeto pueda situarse en un lugar diferente. Y lo que indica que el fantasma puede estar siendo tocado es precisamente que la función de obturar empiece a fallar. Es esto lo que anoticia la angustia, ¿no? La angustia anoticia y es señal de que hay algo que se conmueve, como también la angustia anoticia que está fracasando la función de la falta, ¿no? De cualquier modo es una denuncia, un señalamiento de que lo inherente al objeto se está poniendo en juego, ¿no? La angustia no es un afecto cualquiera, ¿no? Indica precisamente que mal estamos, ¿no? Todo junto, que mal estamos, que hay un malestar y que ese no solo malestar entendido como algo molesto, sino que no hay otro modo que malestar. Y entonces es señal de la presencia del objeto, de ese objeto que en todo caso viene a revelarse como el punto de imposibilidad, ¿no? No hay relación sexual, con el que el sujeto usualmente, ¿no? Va a tapar y con el que el sujeto usualmente también se identifica sin saberlo. En este sentido, entonces, me parece atinado recordar que la angustia puede ser señal de que la castración falla, es decir, que esa falta de la falta no es nada más ni nada menos que un llamado a la castración, porque anoticia un límite que se borra. ¿Sí? Vuelvo con esto. La castración, en tanto introduce la falta, queda conmovida, ¿no? Queda fallando en tanto denuncia la presentificación de un objeto. Si el objeto que se hace presente indica el fracaso de la represión, ¿no? Precisamente, o podríamos decir el fracaso de la castración, esto quiere decir que falte la falta implica que algo se hizo presente y que se haga algo presente implica entonces que va a haber un llamado a la castración, porque la angustia también constituye un llamado a la castración, porque está pidiendo que se haga presente un límite que se ha borrado. Entonces,
Cuando el fantasma ya no cumple la función de separar al sujeto de esa identificación, cuando el objeto aparece demasiado cerca, la angustia lo denuncia. Y en ese momento el sujeto pierde su posición, se desencaja, término que muchas veces puede pensarse como la presentación clínica incluso, ¿no? O cuando alguien dice, ¿no? Me desborda, me saca, me desencajé, ¿no? Me salí de mí, porque implica todo ese armado que va a entrar en cuestión del orden del fantasma. Por eso es que la angustia está entre el fantasma y el acto, y cuando decimos que precisamente la angustia está entre el fantasma y el acto, decimos que no engaña. Y que lo único, ¿no?, que puede extraerle su certeza, esa certeza que la angustia refiere, es el acto mismo. Un acto que ya no se sostiene en el fantasma, un acto que hace que el deseo se realice de otro modo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el quehacer del analista en torno a esta cuestión, ¿no? Si coincidimos en que el fantasma organiza la transferencia, y la organiza porque es la estructura en la que el sujeto también va a ubicar al analista y lo hará partener de esa relación, el problema clínico, a mi entender, es cómo hace el analista para no quedar capturado ahí, cómo no responder desde el lugar al que el sujeto lo convoca. Entonces, podemos decir que el analista debe, ¿no?, insatisface, podríamos decir, debe no satisfacer aquello que el fantasma reclama como satisfacción. No tiene que ver con que frustra al sujeto, sino que frustra esa satisfacción, o mejor dicho, señala que esa satisfacción es engañosa, ¿no?, esa satisfacción exigida, para marcar una diferencia entre el punto donde el sujeto se presta amable y el punto donde se verá causado como falta por el objeto. ¿Ven? Que es como una especie de torsión, digamos, ahí donde el sujeto se presenta amable y el punto donde algo puede convertirse entonces en el objeto causa. Se trata de una maniobra, podríamos decir, ¿no? Específicamente, se trata de hacer que el objeto A pueda funcionar como causa de la división subjetiva y no como tapón. Eso es conmover la escena. Entonces, la angustia en este sentido es productiva. Será la que indique que allí se produjo un movimiento. No algo a eliminar, ¿no?, sino que orienta hacia el acto. Y es importante no confundir, o por lo menos no confundir a la angustia con cualquier otro afecto, ¿no?, precisamente porque puede generarse mucha confusión. La angustia no es la ansiedad. Entonces, en ese sentido, digamos, la relación que se produce entre la angustia y el acto es fundamental. Y la encontramos también en el punto en que volvemos a la definición de transferencia que Lacan da en el seminario 11, ¿no? Si la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente y esa realidad del inconsciente es fantasmática y es sexual, ¿no?, es esa función a la que arribamos cuando hablamos, ¿no?, de que esa realidad inconsciente es sexual en tanto no hay relación sexual. Entonces esto supone que el sujeto confunde esa falta en el otro con la demanda. Es decir, eso que falta el sujeto lo pasa por la voz del otro y al otro, podríamos decir, como demanda. Por lo tanto, si el sujeto confunde la falta del otro con su demanda, es esto precisamente lo que la transferencia va a escenificar. El analista maniobra entonces en la transferencia,
maniobra la transferencia para hacerle producir al sujeto la satisfacción que habita en el fantasma. Esa satisfacción, digamos, que marca el momento del cierre mismo del inconsciente, ¿no? ¿Se acuerdan que Lacan plantea en el seminario 11 precisamente que el inconsciente tiene esa función pulsátil y que el momento de cierre del inconsciente es el momento que tiene que ver con que por la vía de la transferencia, en la presencia del analista, se esté jugando la presentificación del objeto. Por eso la transferencia opera ahí en el cierre del inconsciente. Y en este punto no se trata de lo que puede decirse, ¿no? Sino que, como decíamos hace instantes, de lo que se trata es de un goce silencioso. El sujeto entonces va a identificar, ¿no?, esta falta en el otro con la demanda y va a colocar a la demanda como el objeto de su fantasma, dándole el estatuto, ¿no?, al objeto. Porque lo que se pone en juego ahí es una especie de sustitución, ¿no?, de A minúscula por D, de demanda. Y este es el punto engañoso de la demanda, porque al poner un objeto que se impone, al ubicar allí un objeto, digamos, que se impone, eso que se impone es una de las formas que el objeto toma. Entonces, el objeto buscado pasa a ser, ¿no?, el objeto de la demanda, ¿no?, el objeto que el otro le demanda. Entonces ahí uno podría ubicar en qué lugar queda el objeto causa, porque precisamente para que el objeto pueda causar es necesario, ¿no?, que se le restituya ese lugar de causa, por ende, que el objeto deje de ser ese objeto o esas formas que toma el objeto en relación a la demanda, ¿no?, en relación a la satisfacción pulsional. Por ello es que decimos que el fantasma es una defensa frente a la angustia y por esto también decimos que esta travesía, la del análisis, no es sin angustia. Ahora bien, lo que fija no es lo mismo que lo que libera, pero no es sin eso, ¿no? Si el fantasma es, en última instancia, la respuesta más íntima que cada quien construye para la pregunta más radical, al menos en la neurosis, ¿no?, ¿qué me quiere el otro?, no hay una respuesta verdadera. Se trata de una ficción que funciona como axioma, que organiza la realidad, que da consistencia donde estructuralmente no la hay. Entonces, lo interesante y lo que hace posible el análisis, un análisis, es que esa respuesta, que es condición del sujeto, no es inmutable. No es una sentencia definitiva. Puede ser revisada, recorrida, localizada de otro modo y conmovida. No para liberarse del fantasma como si eso fuera posible, ¿no?, o deseable, sino que se trata de situarse, de que el sujeto se sitúe de un modo diferente respecto de esa escena que insiste y lo captura. Entonces hay un instante del fantasma, este sintagma con el que Lacan en Posición del inconsciente hace referencia al tiempo de petrificación que fija al sujeto. Lo salva de la desaparición, sí, pero lo fija. Lo salva de la desaparición a costa de fijarlo. No solo destaca la relación del sujeto con el significante, sino también con lo que resiste al significante, el objeto. Entonces ambos términos, sujeto y objeto, son los que se articulan en el fantasma y sitúan no solo una gramática, sino una lógica con la que los analistas operamos y sobre aquello que se orienta nuestra intervención y hace indispensable que formalicemos.